Muy buenas noches, mis amados. Perdón la tardanza. Vamos a leer una breve parte de la palabra que está en el libro de Salmos, capítulo 19, versículo 12, y dice la escritura: ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Amén. Muy buenas noches, mis amados. Anhelo en el Señor que todos podamos ser edificados. Anhelo que hoy podamos aprender algo. Así que hoy a este mensaje le he puesto aprendiendo a resolver los problemas sabiamente. Y quiero que me acompañen a orar a manera de que el Señor nos ayude, a manera de que seamos guiados por su infinito amor. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy nos presentamos delante de ti, rogándote, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesucristo, a poder compartir tu palabra. Edifica tu casa, edifica tu pueblo, sé tú mismo guiándonos en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, pon un carbón encendido en mis labios y permíteme compartir tal y como tú me lo has enseñado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amados, por favor, acompáñenme en su Biblia al libro de Filipenses, capítulo número 2, versículo número 3. Filipenses 2, versículo 3. Y dice la palabra: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y también te pido que me acompañes al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 12. Mateo, capítulo 7, versículo 12. Y la palabra dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Cuando nosotros estamos en medio de un conflicto, es necesario que echemos mano de las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo, porque esas palabras van a ser un timón perfecto para poder guiarnos. ¿Por qué? Porque en las palabras que dijo nuestro Señor Jesús vamos a encontrar muchos principios asombrosos, los cuales nos ayudarán a solucionar todo tipo de problema. Y entre esos muchos principios está la regla de oro, la que acabamos de leer en Mateo capítulo 7, versículo 12. Y hay algo interesante en la regla de oro. La gran mayoría o muchas de las enseñanzas que compartió nuestro Señor Jesucristo están basadas en el Antiguo Testamento. Pero este en específico, la regla de oro, es una enseñanza totalmente nueva. Hasta que el Señor la saca a la luz, es conocida. Y esta enseñanza nos muestra algo muy importante. Una referencia perfecta que tiene que acotar nuestra forma de vivir. Este principio o esta regla de oro o esta enseñanza nos tiene que trazar la senda para poder estar equilibrados en nuestro carácter, en nuestros arranques, en nuestra forma de ser, a manera, mi amado, de que esta enseñanza de la regla de oro nos haga entender que como hijos de Dios tenemos obligaciones. No solamente se trata de todo es para acá, no, yo también tengo ciertas obligaciones para con la gente que me rodea
y más hablando de la resolución de conflictos. Es decir, la regla de oro, mi amado, mi amada en el Señor, es el perfecto intermediario para resolver los problemas. La regla de oro no es algo religioso, sino más bien es el ejercicio del sentido común entre nosotros los hijos de Dios. La regla de oro se resume más o menos así: lo que quieras que te hagan, eso mismo haz. En pocas palabras, de la misma forma en la que tú siembres, vas a cosechar. Y si tú estás sembrando discusión con alguien, vas a cosechar discusión, sea con esa persona o en tus propias generaciones en un tiempo más adelante. Al estudiar la regla de oro encontré que tiene dos ángulos. El primer ángulo, llamémosle el ángulo negativo. El ángulo negativo nos dicta: abstente de hacer ciertas cosas porque vas a obtener tu merecido. Es decir, la regla de oro es un principio legal. Lo que siembras, cosechas; lo que haces, recibes. Y esta regla de oro aplica para todas las personas, sean mundanos, sean cristianos, sea quien sea. Es decir, que la regla de oro, no necesitamos realmente fe para ver de manera continua su manifestación. Pero hay otro lado, el lado positivo, llamémosle así, de la regla de oro. Y este lado positivo yo lo encuentro de la siguiente forma: un hombre, una mujer de Dios va a actuar a favor, más bien en favor de los demás, para poder obtener él mismo lo que está sembrando. Es decir, voy a ser justo o voy a tratar de la manera en la cual yo quiero ser tratado. Vuelvo a repetir: todo bien que tú siembres, ese mismo bien a la larga vas a cosechar. Es decir, la regla de oro se basa, porque es muy diferente decir: no voy a hacerle daño a alguien porque me puede dañar después. Ese es el lado negativo, pero el lado positivo es muy, muy bueno. Y más o menos yo lo veo así: voy a detener todo lo que estoy haciendo para poder obrar en bendición, para poder sembrar en bendición, porque a su tiempo cosecharé yo lo mismo. Recuerden, la misma forma en la que tratas a las personas, podrás ser evidenciado tú si eres un hijo o no eres un hijo genuino del Señor. Amén. Hay algo que me llama la atención, y es lo siguiente: la gente que tiene a Cristo en su corazón puede entender profundamente la regla de oro, porque se supone, escúchale cómo lo dije, se supone que un hijo de Dios va a perdonar de la misma forma en la cual él ha sido perdonado. Va a ayudar a la gente de la misma forma en la que fue ayudado por Jesús, pero también va a quitar de sí mismo su orgullo y su coraje de la misma manera en la que nuestro Señor Jesucristo la quitó al ir a la cruz del Calvario. ¿A qué voy con esto? La regla de oro, mi amado, es el antídoto perfecto para la resolución de conflictos, pero también es el antídoto perfecto para sacar las tinieblas que han venido a buscar plantarse en las familias. ¿A qué voy con esto, mi amado, mi amada en el Señor? La regla de oro es un principio de vida, algo que no solamente tenemos que llevar en nuestro diario vivir, sino que aplicar cuando estamos en medio del conflicto. Es importantísimo que lo guardes en tu corazón. Y te vuelvo a leer tanto la regla de oro como lo que dice en Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir,
considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y la regla de oro en Mateo capítulo 7, versículo 12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan a vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mi amada, mi amado en el Señor, cuando hay conflictos, y me quiero hoy centrar en la familia, cuando hay conflictos familiares, sea en el matrimonio, sea padres con hijos o hijos con padres, o entre hermanos, de manera cotidiana hay ciertos pensamientos, ciertos patrones que se repiten, tales como siempre hace lo mismo. Otro como siempre yo tengo que hacer la tarea, siempre yo tengo que hacer las cosas. Él nunca va a cambiar, nunca hace las cosas bien. Y podríamos hacer memoria de varias frases muy mexicanas que en vez de sumar, producen destrucción en la casa. Y quiero que tú las vayas trayendo a memoria porque te quiero decir algo. Todas esas expresiones que tenemos cuando tenemos conflictos son expresiones totalmente egoístas. Egoístas. Y aun cuando puedan llegar a ser verdad, aquel que menciona esas frases no solamente es egoísta, sino que su corazón está anclado a quiero ser servido, a yo he venido a que las cosas se hagan aquí a mi manera. Es decir, totalmente contrario a lo que nuestro Señor Jesús dijo. Nuestro Señor Jesús declaró, yo he venido a servir, no a ser servido. Es decir, que esto nos deja algo en la mente y es que tanto tú como yo, como cada una de las personas en tu casa, están para dar, para sembrar, para ofrecer, para construir, pero dar, ofrecer, construir, ¿qué? La unidad, la fe, la esperanza y en medio del conflicto, la reconciliación. ¿Sabes por qué muchos matrimonios y muchas familias están pasándolas mal? A causa del orgullo. Porque en vez de ceder, nos imponemos y queremos que las cosas sean a nuestra manera. Mi amado, a pesar de que muchas veces entendemos esto, de que no queremos problemas, de que deseamos que nuestra familia esté bien, de que deseamos de que no haya roces, no haya problemas, no haya agravios, pero aún así están sucediendo los problemas, entonces aquí hay un semáforo que te quiero señalizar. Y es el siguiente. Tenemos que voltear hacia nuestro pasado a fin de poder ver qué maldición generacional nos está atorando. Porque quiero recordarte que todos tenemos cadenas, todos tenemos herencias, todos tenemos iniquidades, todos tenemos cosas que romper espiritualmente a través del ayuno y de la oración, y más cuando se trata de la resolución de conflictos. Es decir, mi amado, si esa cadena o esa herencia no se rompe, lo único que estaremos haciendo es colocando un pequeño curita a una gran fractura. Y obviamente eso no es correcto. Es decir, cuando nosotros muchas veces nos estamos esforzando por solucionar un conflicto, por suavizar las relaciones, pero no estamos obteniendo un buen resultado, entonces quiero nombrarte otro principio. Espero que estés alineado conmigo. Estamos hablando del principio de la regla de oro. Cuando no podemos resolver conflictos, hay algo más que podemos mencionar esta noche. Y es un principio que aparece en el libro de Ezequiel,
capítulo 47, versículo 1. Ezequiel 47:1, dice la escritura, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. ¿Qué es esto? De lo que nos está hablando Ezequiel es un río que comienza con un pequeño fluir de agua. Un pequeño fluir o un pequeño torrente que circula por debajo de la casa y al paso del tiempo se vuelve un río. Y quiero que observes, esas aguas alimentan los árboles que están al lado de los ríos. Y si nos vamos a la palabra, los árboles son tipo de personas. Y el río representa el caudal, llamémosle así, de las decisiones, de las reacciones, de la forma en la que hablamos. Vamos aterrizando esta idea. Las aguas alimentan los árboles. Por lo tanto, si el agua es buena, el árbol va a ser robusto, va a tener mucho fruto, va a tener un gran forraje, a manera de poder cuidar a muchas especies bajo sus hojas, pero también el árbol va a estar sano. Vamos juntos hasta aquí. Y si esto lo aterrizamos a nuestra condición, yo tengo una pregunta. Basándonos en esto que te estoy explicando, ¿cómo son las aguas que fluyen de tu casa? ¿Qué tipo? O sea, para que veas el tipo de aguas, tenemos que ver el tipo de fruto que está dando nuestra familia. ¿Qué fruto dan tus hijos? Aún tus yernos o tus nueras, ¿qué fruto están dando? Porque a mí me está hablando de forma muy directa la escritura de las aguas. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, nos muestra la escritura que de una misma fuente no puede brotar agua dulce y agua salada. ¿Y qué es esto? Nos está hablando del tipo de actitudes, del tipo de palabras, porque el tipo de palabras y actitudes definirán si estamos viviendo en bendición o en maldición. Espero que vayamos juntos hasta aquí. Normalmente, mi amada, mi amado en el Señor, cuando estamos en medio del conflicto, Satanás siempre va a buscar hablarte a través de la otra persona, así como lo escuchaste, aún a pesar de que somos hijos de Dios. Satanás va a buscar meter la cola para generar mayor conflicto. ¿Y cómo es que Satanás nos habla? Satanás siempre nos va a hablar o nos va a señalar no por tu nombre, Jorge Herrera, o tu nombre, Candelaria, o tu nombre, Ana. No, Satanás no te va a hablar así. Satanás te va a llamar por tu pecado. Satanás te va a llamar por tu pasado, por tu debilidad y te va a hacer traer a tu memoria tu antiguo hombre. Has llegado a pelear con tu familia y te dice, es que tú hacías esto y aquello y no lo he olvidado. ¿Quién crees que te está hablando ahí? Está trayendo a memoria lo que el Señor Jesucristo llevó en la cruz del Calvario y lo enclavó ahí, en su propio cuerpo. Es decir, cada ocasión que alguien te recuerde tu antigua forma de ser, la forma en la que tú solías desarrollar tu vida, las palabrotas que tú hacías, la violencia quizás, o si alguien era de cascos ligeros, espero darme a entender, que alguien te diga es que tú esto o aquello y te lo está recordando, esas palabras no solo van a producir dolor en ti, acuérdate que estamos platicando acerca de los conflictos, sino que Satanás va a buscar colocar en tu corazón odio, resentimiento y una gran tensión para con la otra persona que está metida en el problema. ¿Vamos juntos hasta aquí? Es decir, mi amado, en el momento de mayor tensión,
En el momento de mayor conflicto, no debes olvidar dos cosas. Una, la regla de oro. La regla de oro te va a ayudar a responder sin ira y sin contienda. Pero también necesitas recordar de una manera muy profunda tu identidad y tu posición en Cristo. Cuando tienes esa identidad y posición en Cristo, nada ni nadie te va a mover de tu lugar. Quiero leerte lo que dice Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Colosenses 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. En Romanos dice, ya no hay condenación. Amén. Ya no hay quien traiga a memoria tu antigua manera de vivir. Continúa la palabra. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Mi amado, ¿a qué voy con esto? Cada vez que Satanás te recuerde quién eras, que te saque tus trapitos al sol, que te recuerde tu debilidad, que te muestre tu viejo hombre, ojo, en vez de frustrarte, en vez de entristecerte, en vez de agobiarte, en vez de enchamucarte, lo que tienes que hacer es celebrar que hoy eres diferente en Cristo. Recordar que hay uno que te amó a precio de sangre. Pero no solo eso, mi amado, sino que Satanás está buscando que tú olvides que eres uno en Cristo. Amén. Cada vez que alguien te ofenda, glorifica a tu Señor, alábalo. Señor, gracias porque soy uno contigo. Gracias porque este gadareno me está recordando que soy uno contigo. De una manera muy negativa, pero yo te alabo a ti, Señor. Si vemos esto que te estoy enseñando a través de la vida de Nehemías, Nehemías reaccionaba de dos formas. Cuando la gente se burlaba de él, cuando venían a atacarlo, cuando venían a obstruir el avance de su trabajo, respondía de dos maneras. Una era clamando y la segunda era haciendo memoria. Y quiero ir aterrizando esto para terminar el mensaje. Escríbelo ahí en tus notas, clamando y haciendo memoria. Ojo con esto. ¿Cómo clamaba? ¿Por qué clamaba? Nehemías sabía, él sabía que el Señor era el único que levantaría su cabeza. Él sabía que el Señor era el único que cambiaría su destino. Por tanto, Nehemías no iba a pedirle nada al rey, nada a los ejércitos, sino que él doblaba sus rodillas y declaraba, clamaba a su Señor, porque sabía que él intervendría de manera poderosa. Pero también Nehemías hacía memoria. Recordaba cómo el Señor los había sacado de Babilonia. Recordaba cómo el Señor había abierto el mar. Recordaba las maravillas del Señor y sabía que si en el pasado Dios se había manifestado, también en el presente el Señor se manifestaría. Abro paréntesis a causa de que te estoy enseñando esto. Muchas ocasiones, o más bien en todas las ocasiones, las palabras amargas, las actitudes nefastas, la violencia, la queja, siempre te van a producir desánimo, tristeza, descontento, en muchas ocasiones incredulidad, en algunas otras ira, en otras más temor. Pero en esos momentos, mi amada, tú tienes que responder con palabras suaves, palabras que aplaquen la ira, recordando la regla de oro. Y cuando tú estás haciendo eso internamente, es algo que tenemos que practicar. Internamente orar para que el Señor eche fuera el espíritu de contienda, eche fuera el espíritu de división, eche fuera el espíritu de destrucción que se está manifestando en la otra persona.
Quiero que me acompañes en tu Biblia, libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 14. Vamos a Nehemías 4:14. Nehemías 4:14. La palabra dice: Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije: no tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposos y sus cosas y sus casas. Yo observo aquí un consejo de parte de Nehemías. Cuando hay conflictos, sé el área en la que tú tengas conflictos. Yo puse el ejemplo familiar, pero puede ser en tu trabajo, puede ser en todo entorno que te desarrolles con alguna amistad, y es que hay algo que también te debe de motivar. Y es que en medio de todo conflicto siempre hay en juego hijos, siempre hay en juego amistades, siempre hay en juego trabajo, siempre hay en juego la salud, siempre hay en juego el futuro. Por lo tanto, nosotros debemos buscar trabajar por la unidad. Eso es algo por lo que el Señor nos enseña la regla de oro, porque la regla de oro va enfocada en mantener la unidad entre nosotros. Recuerda algo: si tú el problema lo tienes en tu familia, amado hermano, la Escritura dice que debes amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, y la tienes que tratar como a vaso frágil. Pero mi amada en el Señor, no digas lero, lero, no. La Escritura dice: tú, mi amada, debes sujetarte y obedecer a tu esposo. Y la palabra no dice obedécelo solo cuando tiene la razón. Obedezcamos nada más. Es un principio bíblico. Y si los problemas son fuera del núcleo de esposo y esposa, la Escritura nos enseña que todos nos debemos honra. Todos nos debemos bendición, amor, soportarnos los unos a los otros. Todos nos debemos respeto. Aun cuando por tu mente ahorita esté pasando un pensamiento como, es que hace puras barbaridades, mi amado, mi amada, recuerda tres cosas. La regla de oro: no ser egoístas y clamar al Señor. Si estamos con ese pensamiento continuo, verás que los problemas se resuelven muy rápido. Pero también hay un consejo que te quiero compartir. Cuando estés en medio del problema, nunca negocies con Satanás. Vuelvo a repetir: cuando estés en medio del problema, nunca negocies con Satanás. Quiero que recuerdes que tú tienes una posición como rey y sacerdote, y como rey y sacerdote vestimos espiritualmente un atuendo de parte del Señor, el cual es totalmente visible en el mundo espiritual. Y cuando nosotros negociamos con Satanás, estamos abriendo la puerta para que entre destrucción. ¿Cómo negociamos con Satanás? Te pongo el ejemplo bíblico. Cuando Faraón enfrenta a Moisés, o Moisés a Faraón, como lo quieras ver, Faraón le dice a Moisés: vayan al desierto por solo 3 días y no se van a llevar ni a mujeres ni a niños, y tampoco se van a llevar el ganado. Y Moisés no entró en negociación. Moisés no dijo: está bien, Mr. Faraón, y venimos en 3 días. No, Moisés sabía que el Señor lo estaba respaldando, y si él entraba en algún tipo de negociación, estaría dejando en ridículo a su Señor. Por lo tanto, mi amado, cuando tú estés en medio de un conflicto, no busques tu propio beneficio personal. No busques salirte con la tuya. Busca honrar al Señor, que la solución honre al Señor. Pero también anhelar en todo tiempo ver reconciliación.
Muchas ocasiones los padres negocian con los hijos la hora de regreso a la casa. Ay, es que papá o mamá fumé o me drogué. Y, ay, hijo, no pasa nada. No, sí pasa. Estás negociando con Satanás. Estás negociando tus principios bíblicos. Estás negociando la presencia del Señor. No puedes entrar en negociación con tus hijos ni con nadie que venga a oponerse a lo que la Escritura dice. Amén. Por otra parte, mi amado, muchas veces somos tentados a lo siguiente. Como la otra persona ya cedió, es decir, ya se rindió, ya dijo, bueno, yo tengo la culpa o aceptó su tropiezo, muchas ocasiones la persona vencedora, llamémosle así, siempre busca tomar autoridad sobre la otra persona. Y tengo una noticia, eso no está bien. Sea donde quiera que esté el conflicto, en tu familia, en tu escuela, en la gente, en tu trabajo o en alguna amistad, tu visión tiene que ser resolver los problemas a manera de que Cristo se lleve la alabanza, de que Él sea exaltado y ambas partes reconozcan que solo a causa del Señor el problema fue solucionado. Amén. Mi amado, la mejor manera de evitar problemas es mantenernos en el lugar secreto. ¿Cómo es esto? Cuando estás en el lugar secreto, el Señor te anuncia las acechanzas de Satanás. El Señor te revela cómo Satanás se está levantando en acusación, se está levantando en rumores, en chismes, en manipulaciones, en intimidación. Por ello, mi amado, el Señor muchas veces permite que nuestro corazón sea moldeado a través de la prueba, porque la prueba nos lleva al lugar secreto y en el lugar secreto aprendemos a escuchar la voz del Señor a manera de estar alertas a los ataques de Satanás. Por eso es tan importante que nosotros como hijos de Dios aprendamos a vivir en un genuino perdón, en un genuino amor, en una búsqueda, en un trabajo por obtener la reconciliación continua. Amén. Y te quiero dejar con este último versículo. ¿Por qué? Porque cuando tú terminas los problemas, cuando tú los solucionas, tienes que tener algo en mente. Y esto es muy importante, mucho, muy importante. Y vamos ahí mismo en el libro de Nehemías, capítulo 7, versículo 3. Nehemías capítulo 7, versículo 3. Dice, les dije, no dejen abiertas las puertas. Ahí está. No dejes abiertas las puertas durante las horas más calurosas del día y aún mientras los porteros estén en guardia. Mantengan las puertas cerradas con las barras puestas. Asignen a los residentes de Jerusalén para que hagan guardia cada uno con un turno regular. Algunos servirán en puestos de centinela y otros frente a su propia casa. Nehemías nos está dejando un consejo, el Señor a través de Nehemías. Cuando tú soluciones el conflicto, observa dónde tú metiste la pata, para que tú puedas mantener la puerta cerrada para que no vuelvas a cometer el mismo conflicto. Si hubo algo a la otra persona que le desagradó de ti, cierra la puerta, reconcíliate. A veces somos bien orgullosos, a veces somos bien testarudos y pensamos que el otro venga, yo no tuve la culpa. No, en el reino de los cielos las cosas son diferentes. Nosotros tenemos que trabajar por la unidad. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, esta noche queremos pedirte, revélanos esta palabra. Queremos aprender a vivir buscando la reconciliación continua, viviendo, practicando la regla de oro, pero también teniendo un amor y un perdón genuinos.
Señor, sea que nos haya herido, hoy deseamos que tú nos ayudes, Padre, a perdonar y a soltar, pero también a tolerarnos, a soportarnos los unos a los otros en todo tiempo, Señor. Y en esta noche, Señor, queremos entregarte, Señor, las heridas que nos han causado, porque deseamos, Señor, vivir en paz. En el nombre de Jesús. Amén. Mi amado, quiero recordarte lo que dice la Escritura. Todos tenemos que aprender a temer al Señor. Y parte de ser temeroso de Dios es honrarlo con mis diezmos, mis ofrendas y mis primicias. Por tanto, si tú eres una persona que está creciendo en temor al Señor, es necesario que practiques esos principios. Así que ahí en tu lugar, levanta tus diezmos, tus ofrendas y tu primicia, por favor, y le vas a decir al Señor: hoy, Padre, vengo a reflejar mi temor a ti, mi honra a ti. Hoy te presento mis diezmos, mis ofrendas y mis primicias, sabiendo que tú en los cielos las recibes. Señor, hoy estoy echando mano de este principio eterno, mismo que no es parte del Evangelio, que no es parte del Antiguo Testamento, sino es algo eterno, Señor. Antes de que dieras tú, Señor, las leyes en el libro de Levítico, tú lo estableciste a través de Abraham, tu amigo. Y hoy nosotros traemos delante de ti nuestras primicias, nuestros diezmos y nuestras ofrendas. En el nombre de Jesús, suban delante de ti con aroma grato, Señor. Y hoy las apartamos para ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mi amado, mi amada en el Señor, aparta tus diezmos y ofrendas y primicias a manera de que pronto las coloquemos en el alfolí. Dios te bendiga, Dios te guarde, gloria a Dios que no se cortó. Muy buenas noches, mis hermanos. Que el Señor los bendiga y los proteja. Amén. Bye.